Todos la conocían como la fría y arrogante reina de hielo, la jefa impecable e inquebrantable que no toleraba errores. Su mirada podía congelar el aire, y su presencia, siempre imponente, mantenía a raya a cualquiera que osara desafiar su autoridad. Los pasillos de Apex Corp a menudo resonaban con el silencio expectante que precedía a una de sus críticas, o con el alivio susurrado cuando pasaba de largo sin detenerse. Pero un día, detrás de las puertas cerradas de su oficina, descubrí una faceta que jamás imaginé: a Jenny, mi temida jefa, llorando desconsoladamente. Ese instante, fugaz y prohibido, desató una cascada de eventos que, a través de una vulnerabilidad inesperada y un consejo impensado, no solo revelaría el verdadero corazón de Jenny, sino que transformaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando el proyecto de colaboración, preparado durante medio mes, había fracasado porque el socio nos había traicionado inesperadamente justo antes de la negociación. El golpe fue duro para todo el equipo, pero mi jefa, Jenny, había dado un giro completo a la situación en el acto, minimizando los daños con una astucia impresionante. De regreso a Apex Corp, el ambiente en la oficina era denso y pesado. Jenny se recostó en su asiento, cerrando los ojos para descansar, sumida en sus pensamientos. Su habitual frialdad solo se quebraba por un leve fruncimiento del ceño. Me senté a su lado, sin atreverme a emitir un sonido, solo enviando mensajes de consuelo a mis colegas. ¿Estás triste por este fracaso en la negociación?, Jenny me preguntó de repente. Su voz era un hilo de indiferencia, casi como si no le afectara. Bastante triste, después de todo, nos preparamos durante tanto tiempo, respondí, sintiendo el peso de la decepción del equipo. Abrió los ojos con la misma indiferencia de siempre, un muro inquebrantable que ocultaba cualquier emoción. No estés triste, no vale la pena cooperar con un socio así. Ya vendrán mejores oportunidades. De hecho, mi jefa se mantenía serena ante cualquier situación, incluso consolándome. La jefa tiene razón, respondí rápidamente, intentando sonar convencido. Aunque la negociación fracasó, Jenny cumplió su promesa de recompensar a todos por su arduo trabajo durante el último medio mes. Todos han trabajado duro. Como presidente, asumiré la responsabilidad, afirmó con su habitual autoridad, sin un ápice de remordimiento en su tono. Tras entregar los documentos de aprobación en el departamento de finanzas, llamé a la puerta del despacho del jefe, pero no hubo respuesta. Jenny no estaba. Abrí la puerta de un empujón y la vi sentada en la silla, sollozando. Las lágrimas corrían por su rostro, un contraste impactante con la imagen de fortaleza que siempre proyectaba. ¿Cómo se atreven a intimidarme por un simple contrato?, exclamó con la voz rota. Al oír que la puerta se abría, me miró entre lágrimas, frunciendo el ceño, como una leona herida. Antes de que pudiera reaccionar, salí rápidamente de la oficina, temeroso de que un segundo de retraso me implicara en aquella escena tan íntima y prohibida. Al volver a mi asiento, la imagen de hace un momento no dejaba de cruzar mi mente. Jenny lloraba. Estaba triste por el fracaso de la negociación. Siempre pensé que una mujer fría y arrogante como ella jamás derramaría lágrimas. Se veía realmente hermosa cuando lloraba. Me despediría por haber descubierto su secreto. Mientras estaba absorto en mis preocupaciones, recibí un mensaje de un usuario en línea. Hoy la persona que me gusta me vio llorar, estará disgustado conmigo. Esta usuaria de Internet era realmente ingenua. Nos contactamos hace más de un mes, cuando publicó sobre cómo agradarles a sus empleados. Le comenté, fácil. Solo aumenta su salario. Inesperadamente, ella lo hizo. Esa noche me envió un mensaje: gracias, este método es muy efectivo. Hoy le aumenté el sueldo. Me sonrió. ¿Quién no sonreiría al ver dinero? Si no lo hace, solo puede significar que no le alcanza. Al ver que este método era efectivo, me consideró un experto en asesoría amorosa, preguntándome a diario cómo conquistar a la persona que le gustaba. Por supuesto, a cambio de una tarifa de $2 por pregunta. Era muy tonta, pero rica. Yo estaba muy dispuesto a responder sus preguntas, pero ella no entendía nada. La forma de demostrar cariño es darle me gusta a sus publicaciones. He sido muy proactiva, pero aún no me ha respondido. Me odia. Me quedé callado. Mi jefa, Jenny, tampoco entendía nada. De vez en cuando le daba me gusta a 2 de mis publicaciones. Yo, sinceramente, tampoco entendía nada. Bajo mi guía, finalmente ella se volvió menos rígida y la relación entre nosotros también se suavizó. Hoy lloró delante de la persona que le gustaba, seguramente muy avergonzada. Al ver su mensaje, le respondí, no pasa nada. ¿Has oído el dicho de que las lágrimas de una mujer son un afrodisíaco para los hombres? Escúchame, ve a llorar en sus brazos. Guardó silencio un buen rato y luego volvió a preguntar, ¿de verdad funciona? ¿Por qué no?
Si no funciona, te daré $200. Tras responder el mensaje, volví a preocuparme por mi propia situación. Jenny solo me tenía como asistente especial. En poco tiempo, sin duda, no podría encontrar a nadie más adecuado que yo. Además, yo era un empleado veterano que la había seguido desde el startup. No podía despedirme. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Jenny abrió la puerta y salió de su oficina, con los ojos aún un poco hinchados, pero ya sin lágrimas. Rápidamente fingí estar trabajando con diligencia. Al pasar junto a mí, sentí claramente que se detuvo un instante. Mi corazón también dejó de latir, sin atreverme a mirarla en ese momento. Por suerte, solo se detuvo un instante y luego se fue. Di un suspiro de alivio. Unos momentos después, regresó y, de manera sorprendente, se resbaló y cayó directamente en mis brazos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí los brazos de Jenny abrazarme con fuerza por la cintura. Aún tenía lágrimas en la cara. La fría jefa de siempre se comportaba así de repente, cayendo en mis brazos. Me puse rojo. Jefa, balbuceé, completamente desconcertado. Ella no tenía intención de levantarse. Jefa, ¿se siente incómoda en algún sitio?, pregunté, notando su vulnerabilidad. Yo estoy incómoda, me siento muy incómoda. Su voz era ronca y a cualquiera le dolería el corazón al oírla. Sus hermosos ojos brillaban con lágrimas. Tenía que hacer algo, así que la abracé con más fuerza, consolándola. No pasa nada, jefa. Más adelante habrá más negocios adecuados. No dijo nada, pero la comisura de sus labios se curvó en una fugaz sonrisa que apenas pude percibir. Me quedé atónito. Cuando Jenny finalmente me soltó y regresó a su oficina, aún no me había recuperado del todo. Para confirmar mi suposición, llamé a la puerta de su oficina. Jefa, ¿se acabó el trabajo? ¿Está libre para cenar conmigo? He oído que la comida deliciosa mejora el ánimo. Bajó la cabeza para procesar los documentos sin levantar la vista. Su voz era fría, volviendo a su tono habitual. Sí, vale. Sal primero y espérame. Era como si la persona que me acababa de abrazar y llorar suplicando consuelo no fuera ella. Salí de la oficina y abrí el teléfono. Un minuto después, ese ingenuo usuario de Internet me envió un mensaje. Me invitó a cenar. Él se preocupa por mí, ¿le gustó? Mi boca se torció. Así que Jenny me había cautivado e incluso había buscado en Internet a mi consultor. Increíble. Con razón. Entré en la empresa con el pie derecho, y ese día me dieron un aumento de $1000. Pensé que Jenny había cambiado su personalidad. Poco después, publicó en redes sociales, cenando con él. No recordaba haber usado esa frase para nuestra cena. Su cuenta de redes sociales publicaba historias diarias de los dos. En ese momento no pensé mucho. Mucha gente lo vio y comentó, «Wow, dame una patada a mí también, su amor es tan intenso que no necesito comer más, qué fastidio. Tengo que usar fuegos artificiales para dispararte también». Leí estos comentarios con la cara ardiendo. Cuando supe que esa persona era Jenny, supe que era yo. Ahora, al repasar esas publicaciones, todo me pareció realmente extraño. Me llamó a la oficina para corregir una palabra del plan, frunciendo el ceño tanto que podría matar una mosca con un azote, pero en realidad pensaba, es tan lindo. Quiero estar con él para siempre. En ese momento no me atreví a moverme, temeroso de que el plan volviera a salir mal y me regañaran. Vaya, mi estrategia de persecución era realmente efectiva. ¿Cómo podría no serlo? Era mi método de persecución. Después del trabajo, recogí mis cosas y llamé a la puerta del jefe. Jefa, ¿se acabó el trabajo? ¿Vamos a comer? Pregunté con una sonrisa disimulada. Respondió con suavidad, sí, terminaré de leer este documento primero. Sal y espérame un momento. Parecía una adicta al trabajo que se olvida de comer y dormir, como si la persona que me había enviado mensajes frenéticamente durante una hora no fuera ella. Los mensajes de su consultora no cesaban. ¿Por qué no es hora de salir del trabajo todavía? O sea, no es hora de salir del trabajo, así que no podemos cenar. Estoy muy nervioso, muy nervioso. Está a punto de venir a buscarme. Ya es un segundo después de la hora de trabajo. ¿Por qué no ha venido a cenar conmigo todavía? ¿Se ha arrepentido? Debería aprovechar esta oportunidad para confesárselo, ¿o no? ¿Y si se niega? Respiré hondo para tranquilizarme. Jenny acababa de salir de la oficina y se acercó a mí. Olía la tenue fragancia a pino en su cuerpo. Ella tomó mi maletín con mucha naturalidad. Vamos a comer. Su voz era extremadamente tranquila. Si tan solo no le hubiera temblado la mano al sostener la bolsa,
habría sido mejor. Ya había empezado a pensar en qué expresión de sorpresa debería poner hoy cuando me confesara que estaba de acuerdo, sin revelar que a mí también me gustaba Jenny, igual que a ella le gustaba yo. Sin saber por dónde empezar, elegí un restaurante de barbacoa para cenar. El restaurante estaba abarrotado. Jenny miró a su alrededor y dijo, no está mal. Suelo venir a comer aquí después del trabajo. La carne aquí está deliciosa, pero solo. Respiró aliviada y siguió escuchándome. Fue una tarde tranquila, 2 personas sentadas junto al fuego. El chisporroteo de la carne asada resonaba en nuestros oídos, creando una extraña sensación de calidez. Mientras comía felizmente, solté, en la universidad había una chica que quería conquistarme. El ambiente a su alrededor se enfrió de inmediato. Su mano que sostenía las tenazas se congeló. ¿Ya se fue?, preguntó, con un tono más tenso. Negué con la cabeza apresuradamente, todavía no. No se trata de qué comer, sino de con quién. Esta respuesta la contentó. Su ceño fruncido finalmente se relajó. Siempre se me ha dado muy bien asar, así que también es perfecto para salir a comer juntos. Es perfecto, comentó con una sonrisa aliviada. Después de comer y salir, nos encontramos con un vendedor de rosas al borde de la carretera. Leí en voz alta lo que decía en un cartel: «Cómprale rosas a tu novio». ¡Qué romántico! Miré a Jenny, esperando su reacción. «Tía, ¿por qué no le compras un ramo a tu novio entonces?», solté, seguro de que entendería lo que quería decir, ¿verdad? Por desgracia, no lo entendió. Subestimé su ingenuidad. Me apartó rápidamente hasta que estuvimos fuera de la multitud. Se detuvo para explicarme con tristeza: «No tengo novio, sigo soltera. La verdad es que no tengo novio y mucho menos le doy rosas a nadie». Bueno, creo que encontrarás novio», respondí, mientras mi mente corría. «Qué raro. ¿Me estaba acaso aclarando que estaba soltera? Si me compras un ramo», pensé, «¿no me convertiría en tu novio?». Jenny no entendía por qué me enojé de repente. Al llegar a casa después de ducharme, recibí una serie de mensajes de ese usuario. Hoy estuvo conmigo, pero no parecía feliz. ¿De verdad me odia? ¿Qué hago ahora? ¿Qué problema? Yo también estaba preocupado. Estaba a punto de pulsar la adivinación para ver si eran la pareja perfecta cuando recibí un mensaje de Jenny: «Gracias por la cena de esta noche, me gustó mucho». Por fin, los mensajes continuos cesaron. Me acosté en la cama pensando en el sentido de la vida. Me gustaba Jenny. Amor a primera vista. Solía ser pianista, pero después de un accidente de coche ya no pude tocar. Fue entonces cuando conocí a Jenny. En aquel entonces, nuestra empresa no era líder en la industria, era solo una pequeña empresa que Jenny fundó con un préstamo. Incluso la entrevista la realizó ella misma. Yo no tenía experiencia como secretario, pero su requisito de contratación era priorizar a candidatos mayores de 23 años, solteros, con una medalla de oro en un concurso de piano y graduados de la Universidad G. Era como si estuviera hecho a mi medida. No pude evitar intentarlo. Recordé la primera publicación del jefe: «Es difícil conseguir que la persona que te gusta entre en la empresa, pero siempre me ignora». De hecho, fue hecho a mi medida. En ese momento, pensé que el nocturno sincronizado que interpreté la había maravillado. Jenny es una buena persona. Aunque es fría, irascible y suele regañar a la gente, en realidad no es tan fría como parece. Si regaña a los empleados hasta el punto de hacer llorar, me pedirá que les compre regalos para consolarlos y luego se culpará aún más. Además, es realmente muy hermosa, una belleza perfecta. Como hace ejercicio a menudo, su figura también es muy buena. No me preguntes si alguna vez la he visto cambiarse de ropa por accidente. Con una novia así, me despertaría de la risa. Hasta en sueños. Redacté un mensaje largo queriendo confesarle mi amor a Jenny. Antes de enviarlo, recibí $100,000 del jefe: «Gracias, experto. A partir de hoy, por cada pregunta pagaré $1,000». Volví a borrar el mensaje de confesión, mirando la larga lista de números en mi cuenta bancaria con un sentimiento de felicidad. La verdad es que no tengo tanta prisa por estar juntos de inmediato. Esta tarifa de consultoría es demasiado atractiva. Que Jenny me siga buscando un poco más. Todavía no he ganado suficiente dinero. No se lo he contado a nadie que estoy guiando a Jenny para que me persiga, aparte de mi hermano en el extranjero. Parece que el hecho de que te guste la jefa se ha extendido por toda la empresa. Mi nombre en redes sociales es «La amada esposa del jefe», me escribió mi hermano. Casi me ahogo con el agua en ese momento. Le puse este nombre por diversión, pero inesperadamente cambiarlo me costaría dinero, así que lo dejé. Por suerte, Jenny no sabía que la cuenta era mía. Internet es
Sin duda, una buena máscara. Desde que supe que Jenny me gustaba, empecé a satisfacer mis pequeños pasatiempos en secreto. Por ejemplo, al llamar a mi hermano, le hacía saber deliberadamente: sí, es esa chica, recientemente protagonizó un drama de ídolos muy popular. Oí movimiento en la oficina y supe que Jenny debía estar escondida tras la puerta, escuchando a escondidas. Casi me eché a reír. Fingí no saber nada y seguí diciendo: sí, sí. Su cara no es muy llamativa, pero su figura es magnífica. ¿Qué figura? Jaja. Apareció fríamente detrás de mí, su voz helada como siempre: horario de trabajo sin conversaciones privadas y luego sin conversaciones privadas. Cuando regresó a su oficina, recibí un mensaje: experto, ¿cómo hacer que la persona que me gusta se quede pegada a mí? Le respondí: ya se está pegando a ti. Envía una foto tuya muy sugerente, como con medias negras o algo así. Luego, rápidamente, corregí el mensaje: mi intención es que te muestres más delante de él. Sin duda se quedará contigo. Jenny tamborileó con sus finos dedos sobre la mesa. Terminé de trabajar. Te llevaré a casa, dijo, su tono era más suave de lo habitual. Al ver que no me movía, añadió: tengo algo que hacer. Me conviene llevarte a casa. La seguí inmediatamente. Quizás la mirada de Jenny era demasiado obvia. El conductor no pudo evitar toser 2 veces, levantando el tabique en silencio. Jenny no se dio cuenta y siguió trabajando la computadora. Me senté a su lado, jugando con mi teléfono. De repente, me enviaron una foto reveladora de Jenny. Abrí los ojos de par en par. Jenny sí que sabía seducir. En la foto, Jenny llevaba medias negras y una camisa desabrochada, pero la luz lo iluminaba todo, revelándola. Sabía seducir de verdad. Al verme ruborizarme, Jenny fingió sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes incómodo? ¿Por qué tienes la cara tan roja? Jefa, parece que tu foto se envió accidentalmente a mi teléfono, dije, levantando mi teléfono para que lo viera. Su cara también se puso roja y dijo apresuradamente: lo siento, no fue mi intención. Tal vez falló el teléfono. ¿Por qué enviaba fotos automáticamente? Manipuló el teléfono un rato y me envió con éxito 7 u 8 fotos más de ella con ropa negra. Al ver que seguía manipulando, temí mucho que me sangrara la nariz, así que me apresuré a extender la mano para detenerla. Jefa, no manipule más, exclamé. Jenny se quedó paralizada unos segundos, mirando mi mano sobre la suya. La retiré rápidamente, pero mi mirada se posó en su mano blanca y suave. Jenny era realmente perfecta en todos los aspectos. La observé hasta que se sintió incómoda, tosiendo suavemente. Tengo algo sucio. Oh, ¿por qué me miras con tanta atención? Si hubieras visto el plan con la misma atención, ya serías mi jefe. Si tan solo su boca fuera menos habladora, sería mejor. Hice pucheros, apartando la mirada: si no quieres que mire, no miraré. Pero Jenny se acercó de repente, bloqueándome con todo su cuerpo, invadiendo mi espacio personal. ¿Qué pasa?, preguntó. Su cálido aliento me rozó la cara. Mi corazón se paró por un instante. Tragué saliva. Has llegado a casa, señalé, intentando escapar de la tensión. Me desabrochó el cinturón y me miró con las cejas arqueadas. ¿En qué piensas? Nada, respondí, y salí corriendo del coche. Esta Jenny estaba a punto de dominar el arte de la seducción. Y yo, aprendiendo estos trucos. Después de ducharme, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Jenny. Jefa, ¿qué hace aquí?, pregunté, sorprendido. Disculpa, olvidé la llave de mi casa en la empresa. Es muy tarde y no hay donde abrirla, tartamudeó, aunque su expresión no denotaba vergüenza alguna. Entendí lo que quería decir. ¿Qué tal si te quedas a pasar la noche en mi casa?, le ofrecí por mera cortesía. Pero ella asintió y entró sin dudarlo. Yo solo esperaba la sentencia. 20 minutos después, vi a Jenny saliendo del baño, envuelta en una toalla. El agua de su cuerpo aún no se había secado. La toalla estaba enrollada sin apretar, como si estuviera a punto de caerse. Tragué saliva. Le dije que presumiera, y nada más llegar, se había excedido muchísimo. No tengo autocontrol, pero no puedo dormir con ropa de oficina. ¿O tienes pijamas de mujer en tu casa para que yo elija?, preguntó con una sonrisa pícara. ¿En mi casa? ¿Cómo es posible que haya ropa de mujer?, respondí, sintiendo el calor subir por mi rostro. Se acercó a mi oído, su voz era un susurro seductor: la próxima vez, puedes prepararme un conjunto. Me explotó la cabeza. La aparté suavemente y volví a mi habitación. Ese usuario ingenuo de Internet me envió un mensaje. ¿Lo seduje? Parece que lo espanté,
pero no le gustó, no le parezco lo suficientemente atractiva. Demasiado atractiva, respiré hondo y respondí. Quizás solo es tímido. No puede ser tímido, refutó. Estaba a punto de preguntar por qué, cuando el otro bando envió una sentencia, es un canalla. Escupí mi agua. ¿Era esta mi imagen en sus ojos? Temiendo que Jenny pasara frío durmiendo en el sofá, saqué especialmente una manta nueva. La sala no estaba apagada. Jenny se había acurrucado en el sofá durmiendo profundamente. Me acerqué y la tapé con una manta. A punto de irme, alguien me agarró de la muñeca. Antes de poder reaccionar, caí en los brazos de Jenny. Estaba tan presionado que casi solté un grito, pero ella no despertó. Estábamos casi a la misma distancia. Podía ver los pequeños poros de su rostro. Mi mirada se detuvo en sus finos labios. Lógicamente hablando, robar un beso no sería descubierto, ¿verdad? ¿Robar un beso probablemente no sea ilegal? También le gusto. Más adelante, estando juntos, seguro que nos besaremos. De todas formas, esto es solo una práctica previa. Acercándome, besé sus finos labios. En mi cabeza, solo había una frase, ya te besé, ¿y qué? Golpéame hasta la muerte, me da igual. No supe cuándo despertó Jenny. Para cuando reaccioné, ya se había dado la vuelta, apretándome debajo con los ojos llenos de triunfo. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó con una sonrisa. Lo negué todo. Justo ahora, cerrando los ojos, estaba sonámbulo. Aunque Jenny me soltó cuando realmente pensé que se lo creía fácilmente, me atrajo de nuevo. Jenny me sujetó la cabeza con fuerza, labios contra labios, lenguas entrelazadas. No podía respirar. Quería forcejear, pero mis manos caóticas tocaron accidentalmente su pecho. La sensación fue realmente maravillosa. Apreté suavemente. Inmediatamente, ambos nos quedamos en silencio. Maldito instinto. Jenny se rió, tragándose todas mis explicaciones en el beso. Al terminar, me llevó a la habitación. Siempre me pregunté si esto podría considerarse una confirmación de la relación. Era demasiado rápido. Jenny me besó la frente, diciendo, «Qué tonto, sonámbulo y sigue siendo un pícaro». Me quedé atónito. ¿De verdad lo cree?», pregunté, aún incrédulo. Tomó mi mano, presionándola contra su rostro con una voz extremadamente dulce, «No te besé a propósito. Dicen que a los sonámbulos no se les puede contradecir». «Gracias, Jenny». Por fin Jenny salió de mi habitación. Abrí los ojos y, efectivamente, recibí un nuevo mensaje de transferencia. «Gracias, experto». Caminaba sonámbulo y seguía pegado a mí. Pero su sonambulismo indica mala calidad del sueño. «Experto, ¿conoces algún médico de confianza?» «Ni hablar. ¿Y si la próxima vez camina sonámbulo y besa a otra persona? Mañana lo llevaré al médico». «Tú eres el que está enfermo», le envié de vuelta. Al día siguiente era fin de semana. Dormí hasta el mediodía. Jenny aún no se había ido. Miré a la que trabajaba seriamente en el sofá, recordando de nuevo lo de la noche anterior con la cara ardiendo. Desperté. Jenny me llamó cuando estaba a punto de escabullirme. Solo pude asentir. «Jefa, ¿dormiste bien anoche?», pregunté. Anoche recordó algo y una sonrisa brilló en sus ojos. «Dormí muy bien anoche, salvo que alguien sonámbulo me abrazó y me llamó esposa». Su mirada se posó en mí, llena de picardía. El significado se explicaba por sí solo. ¿Desde cuándo la abracé y la llamé esposa? Esto era una calumnia descarada. Pero solo podía fingir que no sabía nada. «Estaba sonámbulo», murmuré. «Así es, sonámbulo y te abracé y te besé. Te llamé esposa, dije que quería casarme contigo», continuó, ahora mintiendo sin pestañear. «La persona que se ha sonrojado de nuevo soy yo». «Sí, tartamudeé un buen rato sin poder hablar. Jenny arqueó una ceja y recogió el abrigo que estaba a su lado. «Vamos», inquirió. «¿A dónde? ¿No es fin de semana hoy? Deberían pagarse las horas extras». «¿Pagarlas?», me interrumpió. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había agarrado de la manga. «Te llevaré al médico. Vivo solo y caminar dormido por la noche es muy peligroso», ella insistió, su preocupación parecía genuina. «Acabo de comprobarlo, tu casa está en el 5º piso, el balcón no tiene barandilla. ¿Y si pasa algo mientras estoy sonámbulo?», añadió, con un tono ligeramente amenazante. Aún no había despertado del todo cuando Jenny me llevó a rastras a ver a un médico. En la consulta, el joven doctor levantó la vista. «Hola, Lucía». La reconocí al instante,
Era mi antigua compañera de la universidad. Lucía era una figura famosa, guapa, buena jugando al bádminton y, sobre todo, tenía buen humor y era ingeniosa, capaz de llevarse bien con todos. Inesperadamente, se había convertido en la jefa del departamento de neurología. Desde que entramos por la puerta, Jenny no apartó la mirada de Lucía. Jenny estaba disgustada y bloqueaba silenciosamente mi camino. Este es el paciente que acabo de mencionar, que es sonámbulo, le dijo a Lucía, con un tono cortante. Doctora. Oh, vieja compañera de clase, balbuceé, intentando ser cordial. Jenny resopló con desdén, sabiendo que es una vieja compañera de clase, mejor mantén tu comportamiento. Me entregó el historial médico y me dijo que fuera a la consulta, reteniendo a Jenny. Cuando terminé la consulta y regresé, antes de empujar la puerta y entrar, oí que hablaban dentro. Escuché la voz de Lucía, cargada de burla, mirándote así, ¿aún no lo has perseguido? Jenny apretó los dientes, conteniendo su furia con dificultad. Entonces, Lucía añadió, con tono burlón, es que te rechazan. Jenny no tardó en replicar, amenazante, di una palabra más y te pego. Jenny se apoyó en la pared, frunciendo el ceño, no tengo prisa, dijo, aunque su lenguaje corporal la contradecía. Lucía se burló, Jenny, ¿qué finges delante de mí? En la universidad, cada vez que venías a buscarme para jugar al bádminton era también porque él tenía una actuación ese día. Jenny me había gustado desde pequeña. Una pregunta surgió en mi corazón. ¿Estás enfadado porque no terminó un partido de bádminton? Lucía siguió, sin inmutarse, su actuación de piano, no te has perdido ni una sola. Priorizar la belleza por encima de los amigos está bien, pero durante 4 años de universidad no te atreviste a decirle ni una palabra. Jenny le dio una patada en la pierna. Alguien después de 15 años sigue siendo solo una hermana menor, y aún tiene cara de hablar de mí. Quería seguir escuchando escondidas cuando llegó un chico. Lucía, ¿vienes a un examen médico?, preguntó. Me pillaron espiando con las manos en la masa. Entré en pánico. Empujé la puerta y entré. Mis ojos se cruzaron con los de la habitación. Terminé el examen, anuncié. Lucía miró al chico que estaba detrás de mí, su rostro sonriente se tornó sombrío al instante. ¿Por qué estás aquí otra vez?, preguntó con evidente disgusto. El chico pareció no notar su disgusto, agitando la lonchera en su mano. Vine a traerte el almuerzo. Lo hice yo mismo. No lo necesito. Todavía tengo pacientes. Regresa, dijo Lucía con frialdad. Pruébalo, todos los preparo yo. Los médicos también tienen que comer, insistió el chico. Lucía giró la cara, y la lonchera cayó al suelo, los platos salpicaron por todas partes. Los ojos del chico se enrojecieron. Me sentí insoportable. Quise ayudar, pero la mano de Jenny me apartó. Me indicó que no me metiera en sus asuntos. El chico se limpió, se levantó y se secó las lágrimas. Carlos, dijo Lucía con un suspiro, ya te dije que no me sigas trayendo comida. ¿Quién te dijo que vinieras a buscarme? Estás siendo sentimental. Me enteré de que la hermana Jenny vino al hospital, así que vine a visitarla. Hermana Jenny, te extraño mucho, exclamó el chico, que al parecer era Carlos. Corrió a los brazos de Jenny. A Lucía se le cayó el vaso de agua que tenía en la mano. Se puso rígida, convirtiéndose en un personaje secundario trágico en su historia. Jenny bajó la voz. No te metas, tu cuñado está aquí. Al oír esto, Carlos soltó a Jenny rápidamente, mirándome avergonzado. Cuñado, no me malinterpretes. Lucía y yo solo somos primos. Te juro que la hermana de mi prima no ha tenido a ningún hombre a su lado en tantos años, se apresuró a explicar. No había terminado de hablar cuando Jenny lo agarró del cuello y lo echó. Lucía seguía mirando tranquilamente los resultados de mi examen. No tienes ningún problema. Quizás sea por demasiada presión laboral. Presta atención al descanso, ajusta tu estado de ánimo, me dijo. Miró a Jenny, no hagas que la gente trabaje horas extras. Al terminar el examen, a punto de irme, Jenny dijo de repente, que vaya a ver a un urólogo. No voy, respondió Lucía, recostándose en su silla y cerrando los ojos para descansar. Jenny añadió otra frase, parece que tiene la mano herida. No hizo falta decir nada más. De regreso, no dejaba de mirar a Jenny con ganas de preguntarle algo. ¿Quieres preguntar algo? Pregúntalo directamente, me instó. Lucía y el chico de hace un momento son primos, le pregunté. Lucía es la hija adoptiva de los padres de Carlos, ¿el urólogo? Ese es, volví a preguntar, hilando las piezas. ¿Le gusta a Lucía? Continué, notando la dinámica.
También se nota, respondió Jenny, aprovechando el semáforo para mirarme y continuar. Los asuntos de esas dos personas son muy difíciles de explicar, solo ellos pueden resolverlos. ¿Por qué hay gente a la que le gusta a alguien, pero no lo dice, jefa? Dígame, ¿es correcto? Pregunté, pensando en Lucía. Los ojos de Lucía en ese momento estaban claramente destrozados. Jenny de repente pensó en algo y me preguntó, si le gustas a alguien, pero tiene miedo y no se atreve a decirlo, ¿la odiarías? Sin saber cuándo, Jenny había detenido el coche a un lado de la carretera. Se inclinó, mirándome con la mirada clavada en mí, con una mano apoyada en mi asiento, rodeándome. Negué con la cabeza, depende de la persona. Por ejemplo, si alguien no me gusta, lo diga o no, me da igual. El rostro de Jenny se ensombreció, arqueó las cejas, queriendo oírme continuar. Si es la persona que me gusta, aunque no lo diga, también lo sé, completé, y una chispa de comprensión iluminó sus ojos. Cuando Jenny estaba a punto de incorporarse, la rodeé con los brazos y la atraje hacia mí. Jenny, me gustas. Conozco tus sentimientos, le susurré, sintiendo la tensión en el aire. La persona frente a mí se quedó paralizada por 3 minutos. Cuando reaccionó, ya le había besado la mejilla. Ya no puedo fingir, estoy sonámbulo a plena luz del día, bromeé, para aligerar el momento. Me tocó la frente, eres tú el que caminas dormido. Jenny, estoy muy despierto. Me gustas, le aseguré. Se tragó las palabras restantes en el beso. Pero parece que ya estoy un poco fuera de control, comentó ella, con una sonrisa entre el aliento. Olvídalo, estés despierto o no, Jenny. Dijiste que te gustaba. Ya basta. ¿Te gustó? Le pregunté, mientras las lágrimas caían, mojándome la ropa. Jenny estaba llorando otra vez. Estaba nervioso. Si no quieres decirlo, no lo digas. No te obligué, intenté calmarla. Al instante siguiente, me abrazó con fuerza. Me gustas, Jorge. Me gustas mucho, confesó entre sollozos. ¿Podrías dejar de llorar, por favor? No te hice bullying, le pedí, acariciándole el cabello. Jenny me tomó la mano y la metió bajo su camisa con una voz seductora. Entonces, déjame intimidarte, ¿de acuerdo? Ese día, Jenny publicó una nueva publicación en línea, una foto nuestra tomada de la mano con el texto, «Estamos juntos». Los comentarios de los internautas fueron muy diversos. Mi propio fracaso es triste, pero el éxito de los demás es aún más desgarrador. Al saber que la amada esposa del jefe, yo, estaba revisando los comentarios, recibí un nuevo mensaje, «Gracias, experto». Hoy me lo confesó, «Estamos juntos». Adjuntaba una transferencia de $1 millón. Jenny es realmente rica. La acepté con tranquilidad. No vale tanto mi contribución, le escribí. Envió otro mensaje, «Experto, tengo otro amigo que tiene problemas emocionales. Si quiere consultar, pero no tiene cuenta en redes sociales, ¿puedo enviarte su WeChat? ¿Me das el WeChat de Lucía?» Hoy, al enterarme de la historia de ella y Carlos, el urólogo, no pude ignorarlo. Así que le respondí, «De ahora en adelante, no aceptaré más consultas emocionales. Esta vez, el éxito del experto se debe enteramente al destino». Los honorarios por consultoría durante más de un mes ascendieron a $2 millones. Se nota que Jenny es fría por fuera, pero entre bastidores me pidió muchos planes para perseguirla. Tomé el dinero y le escribí a mi hermano, «Cariño, ahora soy rico. Te apoyaré». Adjunto una transferencia de $52.000. A esta hora debe estar durmiendo. No tenía prisa por esperar respuesta. Dejé el teléfono a un lado y fui a ducharme. Después de ducharme y salir, vi a Jenny sentada en el sofá, sumida en la tristeza, de vuelta del viaje de negocios. Me acerqué para abrazarla. «Jenny, te extrañé muchísimo», le dije, pero ella no se esperaba un abrazo y me apartó. «¿Qué pasa? ¿La negociación no fue fluida o fue demasiado agotadora?», pregunté, preocupado. «No pasa nada, puedes llorar delante de mí», insistí. Le acaricié la cara, dejándola mirarme directamente a los ojos. Ella apartó la mirada. «Alguien te envió un mensaje», me dijo, con un tono extrañamente sombrío. Miré mi teléfono. Era de mi hermano. Solo es tu hermano enviando mensajes a cualquier hora, donde sea. Súper pervertido, criminal de primera. «Hola, Miss. Sugar Daddies». Apareció una rosa segura de sí misma. Transferencia aceptada. La misma forma extravagante de hablar de siempre. Una sonrisa se dibujó en mi boca, captada por Jenny. Casi quiso irse, pero aún así intentó contener sus emociones. «Tengo algo que hacer un rato», dijo.
Dio unos pasos y luego se giró con los ojos enrojecidos, como si hubiera tomado una decisión terrible. Si el dinero para mantenerlo no es suficiente, puedes decírmelo. Tengo mucho dinero, pero podrías, por favor, no dejarme. Cuando nos casemos, no podrá venir a la boda. Te lo ruego, es mi única petición. No me meteré en tus asuntos, espetó, sus palabras cargadas de una mezcla de celos y desesperación. Por fin entendí lo que ella malinterpretó. A Jenny se le saltaron las lágrimas al instante. ¿Ya lo conoces? ¿Qué sabes? ¿Y quién es?, preguntó, entre sollozos. Es tu cuñado Jorge, quien trabaja en el extranjero. Esas formas de llamarse son solo bromas entre hermanos, le expliqué, intentando tranquilizarla. Finalmente, sus lágrimas también dejaron de caer. Mirándome a través de sus lágrimas, ustedes dos usan fotos de perfil de pareja, es normal, ¿no?, cuestionó con una voz aún temblorosa. Para tranquilizar a Jenny por completo, le hice una videollamada a mi hermano y le mostré que la persona al otro lado era un hombre. Respiró aliviada. Fue difícil elegir una foto de perfil para compartir con él. Finalmente, él también se dejó convencer. La mujer que suele ser fuerte en el mundo de los negocios, cuando está celosa, también es increíblemente linda. El único inconveniente es que cuando hay errores en el plan de la empresa, te regaña directamente, pero cuando se trata de amor, Jenny es tímida y solo se atreve a decir, no me meteré en tus asuntos, pero por favor, no me dejes. Levanté su rostro y dejé que me mirara directamente a los ojos. Jenny, la próxima vez pregúntame directamente, ¿de acuerdo? No quiero que haya malentendidos entre nosotros, le pedí con dulzura. Levantó la vista, provocativa, y me tomó la mano, besó la palma, asintiendo con la cabeza, de acuerdo. A la mañana siguiente, al despertar, Jenny ya no estaba en la cama, se había ido a trabajar. La llamé, pero nadie contestó. Después de limpiar y prepararme para ir a trabajar, recibí una llamada de un número desconocido. Jorge, soy Lucía, ven rápido al hospital, Jenny tuvo un accidente, la voz de Lucía era grave y llena de urgencia. Un escalofrío me recorrió la columna, así que fui inmediatamente al hospital. Jenny acababa de ser empujada fuera del quirófano, todavía en coma. ¿Qué pasó?, pregunté a Lucía, con el corazón en un puño. Jenny no aceptó que su madre recomprara la empresa, discutió con ella. Su madre la envió a que la apuñalaran 2 veces en la carretera, pero no es algo que ponga en peligro su vida. No llores, me explicó Lucía con calma profesional. Gracias a la narración de Lucía, lo entendí todo a la perfección. Jenny es hija del presidente del Grupo Río, pero su padre se fue con otra mujer cuando ella era joven. La madre de Jenny descargó todo su resentimiento sobre ella, la odiaba profundamente y siempre intentó reprimirla. Antes de que Jenny fundara la empresa, su madre había notificado a todos los socios que cooperar con Jenny era oponerse al Grupo Río. Jenny tuvo que trabajar muy duro para conseguir algunos proyectos paso a paso para desarrollar la empresa. En esa ocasión, lloró no solo por el fracaso de la negociación, sino también porque la empresa socia aumentó repentinamente el precio. Sabía que su madre le estaba gastando una mala pasada debido a agravios personales, incluso afectó a toda la empresa. Ella sentía mucha pena por todos. En los últimos años, al ver el fuerte crecimiento de la empresa de Jenny, su madre quiso comprarla. Naturalmente, Jenny no estaba de acuerdo. Habían roto su relación madre-hija hacía 10 años. Su madre, furiosa, mandó a alguien a apuñalar a Jenny 2 veces en la carretera. Al escuchar la historia de Lucía, sentí un dolor punzante en el corazón. ¿Te contó Jenny sobre la primera vez que se conocieron?, preguntó Lucía, su voz suave. En ese momento, pasé por el auditorio y vi su actuación. Jenny me dijo que quedaste totalmente cautivado. Lucía se detuvo un momento y añadió, brillaste en el escenario. Jenny dijo que la atención de todos, incluida la suya, dijo que tu nombre es igualito a tu persona. Jorge, de hecho, es muy animado todos los días, simplemente desperdiciando su apellido, diciendo mucho. Nada tranquilo. Jenny dijo que al oír tu nombre puedes adivinar que tus padres te querían mucho. Una persona que careció de amor desde la infancia, reprimida, casi tuvo que agotar todas sus fuerzas para vivir bien, continuó Lucía, con un matiz de tristeza en la voz. Un día, al escapar por fin del sótano oscuro, vio a un chico tocando el piano con atención. Incluso la luz lo favoreció. No pudo evitar que le gustara. Después de tu accidente de coche, Jenny venía al hospital casi a diario, pero no tenía ningún estatus para acercarse a ti. Solo quería asegurarse de que estuvieras bien. Después, por fin se armó de valor para decirte la primera frase, ¿te interesa unirte a nuestra compañía? En un lugar que desconocía, la rueda del destino había girado silenciosamente.
Jenny estuvo inconsciente un día y una noche antes de despertar. Tomé su mano, queriendo decir algo, pero las lágrimas no paraban de caer. Puedes llorar, dijo Jenny, usando las yemas de sus dedos para limpiarme las lágrimas, con una sonrisa débil. ¿No dijiste que las lágrimas de las mujeres son un afrodisíaco para los hombres? Déjame llorar para que lo veas, ¿de acuerdo?, me preguntó con un guiño. Espera, ¿cómo lo supiste?, pregunté, atónito. Ese día, revisando los mensajes de tu hermano, vi sin querer la información de tu cuenta. En realidad, no lo hice a propósito, confesó, con una leve risa. En ese momento me apareció una notificación. Así que ya llevaba mucho tiempo expuesto, pero ya no importaba. Tras ser dada de alta del hospital, Jenny denunció el hecho a la policía. Su madre fue condenada a 5 años de prisión. Demasiado leve. Es fácil perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño, exclamé, sintiendo la injusticia. Jenny me abrazó. Experto, ¿me crees? 5 años me bastan para recuperar el Grupo Río, dijo con una determinación férrea. Le tendí la mano. Los expertos confían en nosotros. $10,000 por consulta, le dije, en un tono de broma. Jenny me entregó directamente una tarjeta bancaria. Luego compraré tu confianza de por vida. ¿Es eso suficiente?, respondió con una sonrisa, aceptando el juego. Epílogo. Los 5 años transcurrieron, y el tiempo, aunque a veces parecía eterno en los momentos de soledad, voló cuando estábamos juntos. Jenny, con su determinación inquebrantable, no solo recuperó el Grupo Río, sino que lo expandió hasta límites que su madre jamás hubiera imaginado. Su mente brillante para los negocios, combinada ahora con una sensibilidad y apertura que pocos conocían, la convirtió en una líder aún más formidable. A su lado, yo, Jorge, dejé de ser solo su asistente especial para convertirme en su mano derecha y más importante aún, en su pareja. Lucía y Carlos, por su parte, tuvieron un camino más sinuoso. Las conversaciones incómodas en la clínica se convirtieron poco a poco en momentos de sincera vulnerabilidad. Lucía, por consejo de Jenny, y con alguna que otra ayuda experta mía, aunque ya no aceptaba más consultas, finalmente se atrevió a confrontar sus sentimientos. Carlos, con su paciencia y persistencia, demostró que su amor iba más allá de un simple capricho de juventud, reparando la lonchera una y otra vez, hasta que Lucía finalmente le dio una oportunidad. Les tomó tiempo, pero su historia de primos se transformó en algo mucho más profundo, para alivio de todos, especialmente de Lucía, que finalmente encontró la paz. Nuestra boda fue sencilla, como Jenny y yo preferíamos. Lejos de los lujos ostentosos, celebramos en un pequeño jardín, rodeados de nuestros seres queridos. Mi hermano, por supuesto, estuvo allí, haciendo bromas sobre mis sugar daddies y mi cambio de nombre en redes sociales, lo que provocó las risas de Jenny. Ella, por fin, entendía todo el contexto de mi consultoría amorosa y las divertidas malinterpretaciones de nuestros primeros encuentros. A menudo bromeábamos sobre cómo nuestros inicios fueron una comedia de errores orquestada por el destino y un experto un tanto peculiar. Jenny ya no era la reina de hielo. Las lágrimas que una vez fueron un secreto doloroso se habían transformado en la expresión más pura de su amor y vulnerabilidad, un recordatorio constante de cómo nuestro mundo se había entrelazado. La empresa prosperaba bajo su liderazgo, y nuestro hogar era un refugio de calidez y comprensión. Ambos habíamos aprendido que el amor no solo se trata de conquistar, sino de comprender, de confiar, y a veces, de atreverse a llorar en los brazos del otro. Y en cuanto a los sonambulismos, bueno, digamos que nunca volvieron a ser un problema, a menos que quisiéramos que lo fueran.